¿Cuántos se pueden poner un momentito de pie? Ahí donde están. Y levantar sus manos para darle gracias al Señor por este día, por este nuevo año. No hacemos demasiado énfasis en esto, pero sin duda Dios permitió que a través de las estaciones, a través de las lumbreras, como dice Génesis, se marquen los años. Así que llegamos a un 2024 y le podemos dar gracias a Dios ahí. ¿Puede levantar usted sus manos para decirle, Señor, gracias, porque me has permitido iniciar este nuevo año? Anhelamos, Señor, honrarte, anhelamos consagrarnos, anhelamos, Señor, que tú permitas que nosotros te honremos en todo lo que hagamos. Te pedimos, Señor, que este primer domingo de este año sea de gran bendición, que nuestros espíritus, Señor, estén adorándote, nuestro ser integral, Señor, esté delante de tu presencia, y que podamos, Señor, desde este primer día recibir tu palabra, para que ésta transforme nuestras vidas, siendo una palabra no de conocimiento nada más, sino que una palabra, Señor, que nos transforme, una palabra, Señor, a través de la cual nosotros podamos ser hijos en todo el sentido de la palabra, Señor, hijos tuyos, porque el Hijo se parece al Padre. En el nombre de Jesús, bendice las familias, Señor, que hoy no vemos. Donde quiera que se encuentren, te pedimos que por las diferentes circunstancias por las que no están, si es de salud, que tú pongas tu mano de sanidad. Si es por algún tipo de desánimo, Señor, que tú operes en las almas, en las mentes. Cualquier circunstancia, Señor, que permita que familias que asisten a Betel no los vemos hoy, te lo pedimos, Señor, que los veamos pronto. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Hoy vamos a hablar acerca del tema más que vencedores. ¿Puede repetir conmigo todos juntos? Más que vencedores. ¿Será esa una realidad para los hijos de Dios? No todos están convencidos, ¿verdad? Qué lindo sería que todos al unísono dijéramos que somos más que vencedores. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ir a Romanos, un pasaje bien conocido, capítulo número 8, verso número 37. Dice la escritura de la siguiente manera: pero en todas estas cosas, vamos a tener que preguntarnos cuáles. Somos, no dice seremos, no dice aludiendo al pasado, sino que está hablando en un presente continuo. Cada vez que usted lee este pasaje, y yo me imagino que cuando Pablo recibió la revelación, ya sea a través de uno que le ayudaba a escribir o él mismo escribió esta epístola, cuando llegó a este pasaje, a esta frase, sin duda, el primero que lo leyó, el primero que le bajó la revelación, como fue el apóstol Pablo, tuvo que darse cuenta que el Señor lo que le estaba ministrando, porque la revelación ministra. La revelación no es solo para que usted muestre cuánto el Señor le revela. La revelación no es para que usted solamente la traslade de boca a oídos de los oyentes, sin que esa revelación no produzca un fruto. Y dice, somos. Eso indica que cada vez que usted abre la Biblia, y bien bueno sería que cada vez que usted se sienta débil, cada vez que usted se sienta fracasado, cada vez que usted se sienta afectado, abra ese pasaje y dice,
pero en todas estas cosas somos. Estén presente. Así que somos hoy, somos mañana y somos pasado, y hasta que el Señor nos permita estar en esta tierra. Más, dice, por medio de aquel somos más que vencedores. Por medio, o sea, aquí está el secreto de ser vencedor hoy, mañana, pasado y todo el tiempo que nosotros caminemos en esta tierra. Por medio de aquel. ¿Quién es aquel? ¿Quién es? Algunos de ustedes, como no se logra escuchar, dijo, mi amado Cristo. ¿O solo dijo Cristo? ¿O solo dijo Jesús? Como quien dice alguien más. No, nuestro amado Jesucristo. Por medio de aquel que ¿qué hizo? ¿Usted se siente amado? ¿De verdad? ¿Y entonces por qué no lo veo contento? A veces lo veo un poquito meditabundo, como diría aquel cómico, cabizbundo y meditabajo. Porque es una enorme verdad que Él nos amó, pero nos sigue amando. La razón por la que estamos aquí esta mañana es porque Él nos ama. Y por cuanto nos ama, ha cuidado de nosotros. Yo no sé en qué situaciones usted se ha visto comprometido. No sé qué ideas han venido a su mente. No sé qué situaciones está viviendo. Pero lo que sí sé es que el Señor lo ama. Nos ama. Y por cuanto nos ha amado, nos ha hecho más que vencedores. Aleluya. Gloria a Dios. Esta palabra es una palabra compuesta por dos palabras griegas y es upernicao. Algunos estamos familiarizados con aquello de hiper. Por ejemplo, usted va a un hiperpaís. Cuando va a un hiperpaís, ¿qué es lo que encuentra en ese lugar? Una tiendona, ¿verdad? Hiper. Viene de esta palabra uper. Es algo sumamente grande. Entonces, supernicao es una palabra compuesta por uper, que significa sobre o por encima de. Cuando usted ve esta preposición griega, es una palabra que significa por encima de. Entonces solo ese concepto, aunque en determinado momento tenemos que explicarlo bien, el vencedor está por encima de los demás. ¿Me está entendiendo? El upernicao es el que está por encima de los demás, pero no para enseñorearse, porque no lo podemos hacer por nosotros mismos, sino por medio de aquel que nos amó. No viene de nuestra fuerza, no viene de nuestro conocimiento, no viene de nuestra experiencia, no viene de los años que estamos en Cristo, viene de la gracia de aquel que permitió que nosotros fuéramos vencedores porque Él venció primero. Y la otra palabra, nikao, significa conquistar. Los hijos de Dios debemos de ser conquistadores. A veces estas palabras o estas frases o estos conceptos los manejan mucho aquellos que manejan doctrina de prosperidad. Pero ellos les dan un enfoque distinto. Y por eso cuando las oímos nosotros podemos pensar, y el hermano Sergio, ¿a quién estará oyendo? No, yo estoy leyendo la palabra. Y la palabra dice que usted y yo somos conquistadores. Somos personas que podemos estar por sobre las circunstancias. Podemos estar encima de aquellos problemas que a veces nos aplastan. Debe ser al revés. Pero es un concepto que no siempre manejamos, pero está en la palabra. Entonces,
Somos más que vencedores. Los estudiosos de los idiomas estos, donde se escribió el Nuevo Testamento, nos amplían el concepto y dicen: la palabra describe, upernicao, a uno que es victorioso. ¿Usted se siente victorioso hoy? No me convence. ¿Usted se siente victorioso hoy? Ah, quién sabe. Porque a veces, hermano, estamos aquí en el culto, pero hay problemas internos. Quizá nos cuesta poner atención porque estamos pensando otras cosas. Aquel que deja un enfermo en casa está pensando en el enfermo, ¿no es cierto? Aquel que no sabe si va a tener dinero para pagar todo lo que tiene que pagar este mes de enero, porque el dinero plástico le jugó una mala pasada y compró de más. Y está pensando en cómo va a resolver esas cosas. Pero dice, describe a uno que es victorioso en grado sumo. O sea, en un alto grado. Esa es la idea de Upper. Alguien que ha conseguido una magna victoria. Yo pienso que muchos de nosotros los cristianos vivimos una vida cristiana muy reducida, diría a veces con un concepto totalmente distinto del que el Señor cree que debemos de vivirlo, porque sencillamente hemos minimizado la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Realmente, si nosotros lográramos por el Espíritu entender lo que Él hizo en la cruz del Calvario, aunque los problemas no se nos van a ir, aunque las deudas no se van a pagar solas, aunque las enfermedades también no necesariamente van a sanar de la manera que nosotros esperamos, porque quisiéramos que las enfermedades sanaran todas milagrosamente, pero a veces Dios usa a los médicos, a veces Dios usa medios, y lo vemos en la Escritura, ¿verdad? Cuando aquel profeta le pone una torta de higos en un problema que tenía una persona y sana a través de un medio. El Señor unta en un poco de barro saliva y se lo unta a una persona ciega, se recuerda, y le dice: vete a lavar al estanque de Siloé. Y la persona, cuando se lavó esa mezcla de saliva y de barro, fue sanada. Dios usa muchas maneras para sanarnos. Sin embargo, no nos damos cuenta que cuando Él dice que nos hizo más que vencedores, es una magna victoria. A alguien que gana una victoria más que ordinaria, porque está en condiciones de triunfar de forma absoluta. Eso pareciera como que no es fácil llevarlo a la práctica, a la realidad. Pero acuérdese que la palabra del Señor renueva la mente. Nosotros tenemos que exponernos a que la palabra, que lleva espíritu y lleva vida, renueve nuestra mente. Este no es un lenguaje arrogante que algunos pueden estar ya pensando, sino es un mensaje o un lenguaje de confianza. Por cuanto Él triunfó, nosotros también triunfamos. Y dice que Él nos lleva de triunfo en triunfo. Aleluya, gloria a Dios. En otras palabras, somos hipervencedores. El amor de Cristo, ¿cuántos saben que conquistó la muerte? Fue su amor, porque Él murió pero resucitó. Se cumplió lo que Él dijo tantas veces a sus discípulos. Se cumplió la señal de Jonás que fue vivida en el profeta Jonás, que por 3 días estuvo en el vientre del pez. Y usted sabe que la oración de Jonás hizo que desde el vientre del pez, pero en realidad él murió, y desde el Seol él clamó. Y se marca la figura tremenda en la vida de Jonás de la resurrección de Cristo. Por eso dice:
los judíos buscan señal, pero la única señal que les va a ser dada es la señal de Jonás. Y el Señor fue levantado en una cruz, murió, y al tercer día, dice la Escritura, y lo creemos nosotros por la fe, que Él resucitó. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y debido a ese amor, el amor con que Él nos amó y nos ama, somos upernicao, más que vencedores. El hermano Otto hablaba mucho de cómo alcanzar el nivel de supervencedores o más que vencedores. ¿Cuántos recuerdan eso? Que él continuamente nos hablaba de ser más que vencedores y lo ponía como un requisito para ser parte de la novia. Entonces yo quiero que usted note que muchas veces nosotros nos vemos a nosotros mismos, cómo vivimos, cómo actuamos, qué pensamos, cómo nos movemos, y nos desanimamos y pensamos que jamás vamos a alcanzar ese nivel del cual nos enseñan. Pero es que en Cristo ya lo alcanzamos. No sé si yo me doy a entender, hermanos amados. En la obra de Cristo está contemplado que usted, por su amor y por lo que Él hizo en la cruz, alcancemos ese nivel, pero lo tenemos que creer. Y cuando lo creemos, nos tenemos que mover a la acción, creyendo que aunque esa enfermedad los médicos han dicho que es para muerte, la última palabra la da Dios. La última palabra la da Dios, que es el médico por excelencia. Si Él te quiere tener aquí, puede hacer órganos nuevos. ¿Cuántos saben eso? Yo siempre he pensado que si el Señor resucitó muertos y uno que era su amigo, un poquito retrechero, Lázaro, que cuando él iba a visitar a esa familia, Lázaro nunca se aparecía, ¿verdad? Porque María se sentaba a los pies de Jesús. Era lo primero que hacía. ¿Cuántas Marías hay aquí? Una, dos. ¿Cómo están mis queridas Martas y mis queridos Martos de esta mañana? Porque el que no quiere ser María va a ser Marta. Y Marta es muy trabajadora, pero no escogió la mejor parte. Y dice que María, que escogió la mejor parte, no le será quitada. Por eso usted trate hasta donde sea posible, cada vez que oye la palabra, de transformarse en una María. Y estar sentado a los pies. Estar sentada a los pies implica humildad. Si usted viene al culto solo para examinar al predicador de turno, para ver si usted sabe más que él, no va a aprovechar nada. Tal vez puede ser posible que usted sepa más que el predicador, pero es que aquí no es concurso de predicadores. Aquí es que la palabra del Señor pueda, ese espíritu que trae vida, impactarnos a nosotros para una transformación. Gloria a Dios. Sigamos adelante entonces. Todos creo que cuando vemos una cruz o una foto como esta, yo creo que nos hace meditar que realmente el Hijo de Dios, el Verbo que se hizo carne, vimos su gloria, dice Juan, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El mundo sin duda no merecía ver al Hijo de Dios encarnado, porque es un mundo no solo en ese tiempo, sino que en este tiempo también completamente entregado al pecado. Pero Él apareció y cumple el propósito de Dios. Y nos damos cuenta nosotros que por medio de esa muerte, la victoria de Cristo es la que nos hace a nosotros
entiéndalo, no tanto en su mente, sino en su espíritu, que le impacte esta mañana, que la muerte en la cruz del Calvario no fue exclusivamente para lo que usted tal vez ha creído, sino que es para que usted y yo seamos más que vencedores y lo pueda ver el mundo. Este sistema lleno de pecado, este sistema lleno de injusticia, este sistema lleno de tantas cosas corruptas, tiene que mirar a los más que vencedores en los diferentes ámbitos donde nosotros nos desenvolvemos. Que vean que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, a nosotros nos da victoria. Victoria sobre nuestro carácter. Victoria sobre el pecado que nos asedia. Victoria sobre las cosas que no le agradan a Dios y que nosotros tenemos testimonio. Victoria sobre las malas decisiones que tomamos y que nos trajeron consecuencias y que no nos animamos porque nos sentimos débiles para resolver las malas decisiones que tomamos en nuestra vida cristiana. Victoria en cualquier situación. Nosotros hemos visto partir hermanos. Hace poco partió nuestra hermana Mirza. Y todos los que la conocimos sentimos en nuestro corazón. Yo les decía a los hermanos, creo que el viernes o no sé si ayer en el ayuno, les decía, me fui de viaje y no sabía que una de las ovejas de esta congregación ya no iba a estar cuando regresara. Y me hace pensar que tengo que seguir insistiendo, aunque usted crea que yo repito lo mismo, no me importa. Porque para usted va a ser provechoso que la inminencia de su partida con el Señor puede estar más cerca de lo que nosotros nos imaginamos que la inminencia de su venir. Gloria a Dios porque tenemos testimonio que nuestra hermana Mirza sin duda estaba preparada y el Señor se la llevó en el momento que Él quiso. Ella está en su presencia disfrutando y teniendo en su experiencia espiritual, porque es su espíritu el que volvió a Dios que lo crió. Fue su espíritu el que Esteban cuando muere como mártir le dice al Señor, recibe mi espíritu. ¿Se acuerda? Es ese espíritu que también el Señor entrega en la cruz del Calvario cuando dice, recibe mi espíritu. Porque el alma va al Seol a descansar. O en determinado momento a ser tratada. Y el cuerpo va a la tumba. Y si los años pasan, hasta los huesos se deshacen. Pero poderoso es Dios que ha dicho que aún si nosotros hemos vuelto al polvo, de ese polvo se va a levantar nuestro cuerpo, porque los muertos en Cristo vamos a resucitar primero. ¿Cree usted eso? Aleluya. Es la victoria en la cruz y es la victoria en el holocausto que nos hace a nosotros más que vencedores. Dentro de la iglesia pentecostal, de alguna manera se acuñó una frase que no siempre, le tengo que ser honesto, a mí me gustaba esa frase. Porque muchas veces se dice solo como costumbre o se decía. Y esa frase era que cuando alguien le preguntaba, hermano, ¿cómo está? En victoria, decía el otro. Pero en realidad no tenía victoria. Era una frase religiosa. Pero si nosotros entendemos esto, aunque tengamos 1000 problemas distintos, por la fe en la palabra que estamos viendo en Romanos, nosotros sí deberíamos decir en victoria, porque va involucrada en esa frase nuestra fe a la palabra de aquel que ganó esa victoria a precio de sangre.
Si nosotros no creemos que podemos vivir la vida cristiana victoriosos, entonces estamos negando la eficacia de la cruz de Cristo, de su muerte. Y me parece que eso se vuelve delicado. Póngase de pie, hermano amado. Yo le pedí a la directora de esta mañana y al hermano Abel que en este momento cantáramos ese canto que el Señor nos dio. Somos vencedores en Cristo. Pero no lo cante. Yo voy a pedir que no sé si se pueda poner la letra, porque tal vez algunos, yo tengo que salir, ¿verdad? ¿Tendré que salir yo? Bueno, déjeme salir yo de acá para que le puedan poner a usted la letra. No sé si ahí ya no he salido, ¿verdad? A ver si puedo yo salir de aquí. No sé si me ayudan a salir de aquí, Mainos, por favor, para que puedan poner la letra. Pero yo quisiera que usted, cuando lea la letra, lo cante con convicción. Dice: cantaré con el entendimiento. Entonces ponga esta mañana entendimiento a la letra y vamos a cantar: somos vencedores en Cristo. Pero cuando usted lo cante, créalo y deje que ese canto, que esa alabanza ministre a su corazón. Aleluya. Parece que regresó. Aleluya. Algunos ya conocen el canto, así que entrémosle para no perder mucho tiempo en lo que se coloca la aleluya. Adelante, por favor. Y usted con todo su corazón. Somos vencedores en Cristo, su diestra va con nosotros. La buena batalla peleamos, su espíritu nos empodera. Listos al son de trompeta, terminemos la carrera. Guardemos la fe en victoria, su gozo es nuestra fuerza. No temamos, Él ya triunfó. Resistamos, el enemigo huirá. Avancemos sin ningún temor. Conquistemos lo que Él ya nos dio. Del árbol de vida comeremos en el paraíso de Dios. Blancas vestiduras tendremos, su sangre es la que nos limpia. Listos al son de trompeta, terminemos la carrera. Guardemos la fe en victoria, su gozo es nuestra fuerza. No temamos, Él ya triunfó. Resistamos, el enemigo huirá. Avancemos sin ningún temor. Conquistemos lo que ya nos dio. Somos vencedores en Cristo, su diestra va con nosotros. La buena batalla peleamos, su espíritu nos empodera. Listos al son de trompeta, terminemos la carrera. Guardemos la fe en victoria, su gozo es nuestra fuerza. No temamos, Él ya triunfó. Resistamos, el enemigo huirá. Avancemos sin ningún temor. Conquistemos lo que ya nos dio. Fuerte el aplauso.
tomar su lugar. ¿Será posible? Tome su lugar. Gracias, hermanos. ¿Será posible que usted crea que usted puede ser un conquistador? Porque hemos cantado, conquistemos lo que ya nos dio. ¿Dónde nos lo dio? En la cruz. Si quitamos la cruz nos quedamos sin nada. Pero la cruz está ahí. Ninguno de nosotros fue testigo ocular, pero con los ojos de la fe nosotros sabemos que lo que la palabra del Señor dice fue una realidad. A pesar de todo el ataque de estos 2000 años en la historia de la iglesia, en contra incluso de que un hombre llamado Cristo haya estado en la historia y que haya pisado la tierra de Palestina, a pesar de todos los ataques que puedan haber, nosotros vamos a seguir creyendo que el Señor murió en la cruz del Calvario y que no era un hombre cualquiera, sino que fue el Hijo de Dios que encarnó y vino a morir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Pero ¿qué dice el texto? Capítulo 9 y verso 37. Pero en todas estas cosas, ¿cuáles? Aquí es donde tenemos que entrar en materia. Porque en ese listado de cosas, usted se va a identificar con las cosas que le están sucediendo o le han pasado o le pueden suceder, que tienen como propósito quitarle el concepto de ser un vencedor. Y el antónimo a vencer es ser un perdedor. Y usted sabe que en la iglesia van a haber vencedores, pero van a haber perdedores. Y me temo que en esos 7 mensajes a la iglesia del Apocalipsis, donde la palabra Nicao aparece, al final de cada mensaje, desde la iglesia de Éfeso hasta la iglesia de la Odisea, la palabra Nicao dice: al que venza. Entonces, tu Padre Celestial envió a su Hijo para que tú y yo nos definamos como vencedores en cada situación, por difícil que ésta sea. Pero entonces preguntémonos a qué se refiere: en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Qué cosas? Bueno, el texto bíblico nos ayuda. Veamos un poquito de contexto. Yo sé que el tiempo está caminando, pero vamos a aprovecharlo de la mejor manera. En el capítulo 8 y verso 31 empieza esa sección donde está el verso 37. Pero desde el verso 31 dice: entonces, ¿qué diremos a esto? ¿Se acuerda que ya dijo que a los que conoció, a los que antes conoció, a estos predestinó? Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó también llega hasta la glorificación, los glorificó. Eso es lo que dice antes del 31. Y dice que a los que amamos a Dios, no a los que venimos a los cultos, nada más, sino que los que amamos a Dios, todas las cosas, aún las negativas, ayudan a bien. Y tenemos que permitir que la palabra del Señor verdaderamente nos renueve y no sea solo conocimiento. Porque lo que estás viviendo, que te está quitando la fe, que te está haciendo sentir demasiado débil, eso con lo que estás batallando, o quizá vas a batallar, porque la iglesia se está acercando a una época donde va a tener que batallar como nunca lo ha hecho antes. Si usted y yo somos la generación que vamos a ver la parucía del Señor, yo le tengo que decir que no va a ser fácil, pero tenemos al poderoso dentro de nosotros y por eso tenemos que renovar la mente. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros. Mire qué preguntita la que hace Pablo. ¿Quién? ¿Quién? Y es una pregunta retadora. ¿Quién estará contra nosotros?
si más arriba de Dios no hay nada? Eso es lo que quiere decir. Y tú tienes que entender que Dios está por ti. Dios está a favor tuyo. Ya hizo todo lo que tenía que hacer. Lo más grande lo hizo. Y nosotros tenemos que sostenernos en fe. Pero sigue diciendo la palabra en el 32, el que no eximió. ¿Qué significa eximir? Dice, no eximió. Eximir es librar. Podríamos decir, el que no libró ni a su propio hijo, el que no desembarazó de las cargas que tenía que llevar, porque él cargó nuestro pecado. Hermano amado, yo no sé si usted ha entendido que todo lo malo que usted ha hecho, y yo he hecho, porque aquí no hay nadie que pueda decir que no ha hecho algo malo, porque todos pasamos una etapa de pecadores. Es más, seguimos siéndolo. Solo que el sacrificio de Cristo, el nuevo nacimiento, la nueva criatura en nosotros, está continuamente peleando en contra de que nosotros caigamos en pecado. Esa es la vida normal de un cristiano. Si usted ya no siente esa batalla interna cada vez que hay tentación, si usted se está dejando llevar por el pecado de una manera normal, tenga cuidado. Porque puede ser que no haya una nueva criatura en usted, sino religión. El que no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Alguno de ustedes alguna vez habrá hecho una lista de todos los pecados que ha cometido? Sería interminable. ¿Se acuerda cuando Satanás se le aparece a Martín Lutero? Eso no es una anécdota, es una realidad, porque aquellos que han ido a la casa de Martín Lutero en Alemania, que existe, al fin y al cabo vivió hace 500 años, todavía está esa casa, se ve la mancha en el muro de la tinta, porque cuando Satanás se le apareció a Martín Lutero, se le personificó, venía con una gran lista, con todos los pecados que Martín Lutero había cometido. Y eso que era un fraile. Así que el ser un religioso no te exime. El estar metido en 4 paredes en una celda, como se acostumbraba en esos tiempos en los frailes, no evitaba que los pensamientos penetraran en su mente. Y eso agobiaba la mente de Lutero. Y como él decía, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, Satanás se le aparece con la lista de pecados queriendo confundirlo. Y se los haber leído. Pero se molestó tanto Martín Lutero que agarró un tintero y se lo tiró al diablo, que se desapareció en ese momento, pero la tinta quedó grabada en la pared. Pero antes de que pasara eso le dijo, te faltan otros que no pusiste ahí. Porque no importa cuántos pecados cometimos, Él los cargó en la cruz. No le pertenecían a Él. No eran de su naturaleza el pecar, pero voluntariamente, por hacer la voluntad del Padre, agarró todos tus pecados, todas tus mentiras, tus adulterios, tu fornicación, las defraudaciones, todo lo que las murmuraciones, los chismes, todo lo que es pecado, todo lo que son obras de la carne, Él las cargó. Y fue eso una realidad tan grande que el Padre lo abandonó, porque el Padre no podía estar cerca del pecado. El que no había cometido pecado
el Padre por nosotros lo hizo pecado. Y la ira del Padre castigó en su muerte todos nuestros pecados. Yo no sé si usted entiende lo poderoso que es eso. Ojalá le explotara en su mente y en su ser, porque entonces el enemigo no tendría poder sobre usted al atacarlo cada vez que es alcanzado usted por el pecado. Porque si somos pecadores todavía, si hay naturaleza pecaminosa, si hay viejo hombre, si dejamos alimentar la carne, el pecado nos alcanza. A veces en acción, pero muchas veces solo en la mente. Porque dígame si no se peca en la mente. Oísteis que fue dicho: todo aquel que toma la mujer de su prójimo es un adúltero. Esa era la ley. Pero él trajo el mas yo os digo de Jesús, que todo el que solo la mira y la desea, no siendo su esposa, ya adulteró. Ante eso, hermano, ¿no cree que nosotros tenemos que darnos cuenta que esto es mucho más allá de solamente las acciones, sino son las intenciones? Por eso mi pastor decía: ¿qué te motiva? ¿Qué nos motiva a nosotros a estar en los privilegios en los que estamos? ¿Qué nos motiva a nosotros para estar en un ministerio? Son las intenciones las que cuentan. Y esas intenciones no escapan al escrutinio del Espíritu Santo en nosotros. A Él no lo podemos engañar, mis hermanos. Usted me puede engañar a mí como pastor local, o al pastor adjunto, a los ancianos, o a aquellas personas que lo coordinan. Pero a Dios no lo puede engañar. No lo podemos engañar. Él conoce nuestras intenciones y va hacia las intenciones. Pero por medio del poder del Espíritu Santo, esas intenciones pueden ser adecuadas a la voluntad de Dios. Dice amén usted. El que no eximió ni a su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Yo sé que cuando usted se queda sin trabajo, se come las uñas. No sabe qué va a hacer. Y el enemigo lo empieza a atacar. Cada situación que viene a nuestra vida, cada emprendimiento, cada idea que usted tiene, seguramente va a venir a su mente una contraparte para tratar de evitar que usted haga lo que Dios quiere hacer, siempre y cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios. Pero ante eso dice: si nos dio a su Hijo, si lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Entre líneas entendamos que agradan a Dios. Entonces, hermano, ahí está tu comidita, ahí está tu vestido, ahí está tu carrito, tu casa. Juntamente con Él también nos da las cosas materiales, pero lo más maravilloso son las cosas que no se pueden pesar en una balanza, como es la paz, como es el gozo, como es la templanza, los frutos del Espíritu, los dones del Espíritu, todo aquello que no podemos nosotros tocar. Pero juntamente con Él nos dio todas las cosas que necesitamos para vivir la vida cristiana. ¿Sabe qué sucede? Que nos han enseñado muchas veces mal. Nos han trasladado conocimientos inadecuados. No hemos logrado muchas veces llegar a la revelación de la palabra, que el espíritu de la palabra nos enseñe y nos haga conforme al plan de Dios.
Hemos preferido vivir una vida cristiana mediocre, llena de pecado, llena de debilidades, llena de un montón de cosas que no le agradan a Dios, llena de insatisfacciones. Yo me pongo a temblar cuando veo que alguien por tantos años oyó la palabra y su insatisfacción le llevó a tomar terribles decisiones. Porque entonces me indica que tenemos que ser todavía mucho más incisivos para que la palabra penetre realmente como espada de dos filos a la división del alma y del espíritu, que llegue hasta los tuétanos, como dice la palabra, porque es espada de dos filos, para que no sea conocimiento el que tú tengas, para que no salgas más cabezón hoy, sino que puedas salir a enfrentar la vida que vas a enfrentar esta semana triunfando en Cristo, sabiendo que con Él y con el Espíritu Santo tú puedes conquistar lo que todavía no has podido conquistar. 8:33 de Romanos dice, a través de preguntas. Yo tengo que entender que el Espíritu Santo le hizo esas preguntas a Pablo y tal vez no tenía las respuestas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Se acuerda que estuvimos hablando sobre los escogidos? ¿Es usted un escogido? ¿Está convencido que es un escogido? ¿De verdad? ¿O más o menos? Es que parece un ejercicio aburrido el estarle diciendo al predicador amén, sí o no. Pero ¿sabe usted que cuando usted dice amén, hay una administración interna para usted? Porque usted está diciendo, estoy de acuerdo con eso. Así es. O así sea. Usted tiene que volver a meditar que las palabras que salen de nuestra boca también pueden ser palabras con espíritu de vida o espíritu de muerte. Como usted no viene a los ayunos, y probablemente no venga, a menos que el Espíritu Santo lo traiga del pescuezo y me lo siente aquí, el Espíritu Santo, no yo. Ayer compartía yo con los hermanos y les hacía ver cómo el hermano Otto nos hizo ver el poder de las palabras. ¿Cuántos recuerdan eso? Porque en nuestras palabras hay poder. Poder para mal, pero también poder para bien, que es lo que necesitamos. Entonces, cuando usted dice amén con todo su ser, hay una administración interna. Hay un espíritu que se está moviendo en esa palabra. Porque el Señor dijo, mis palabras. Por eso, todo aquel que predica en este púlpito donde lo inviten, recuerde que la Biblia dice que el que predica, predique las palabras de Cristo. No predique tonteras, hermano. Predique las palabras de Cristo, dice la Biblia. Es una instrucción. No se ponga a hacer chistes. ¿Se ha dado cuenta usted que hay predicadores que se la pasan más haciendo chistes? Y la gente feliz con los chistes del predicador. Y al final, ¿qué te dejaron los chistes? La palabra de Dios debe ser predicada con seriedad, con unción del Espíritu Santo. Yo me quedo impactado cuando aquellos dos discípulos de Maús, que se habían ido quizá tristes, apesadumbrados, e iban regreso a las aguas tibias de Maús, ni siquiera dice que sus ojos estaban velados. Te pueden velar los ojos espirituales, las circunstancias tristes de la vida, lo que te acaba de acontecer te puede sacar de la carrera. Ellos iban de regreso y no vieron, no discernieron, no pudieron darse cuenta que el resucitado iba a la par de ellos. ¿Se acuerda? Y por eso él tuvo que hacer una operación. Es una operación del Cristo resucitado de abrir los ojos.
Necesitamos que el Señor nos abra los ojos. Necesitamos que el Señor abra las escrituras, para que no solamente un predicador semanal te traiga la palabra de Dios, sino que tú tengas, hermano, revelación personal y aprendas a tener hambre de la palabra. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Por eso, hermano, tenga cuidado con acusar a los hermanos. No mueva mucho la lengüita acusando a los demás. Acuérdese que con la misma vara con la que tú mides a otro, a ti te será medido y un tanto más. Pero hay un acusador. Satanás por excelencia es el acusador. Por eso acusaba a Lutero. Puede ser que en el mismo culto el enemigo te está acusando porque te está diciendo los pecados que acabas de cometer y no has pedido perdón, no te has reconciliado con el Señor, y por eso no puedes alabar. Y puedes estar sentado aquí en un culto, pero no tienes libertad porque el enemigo está trayendo hasta las imágenes. ¿Aló? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? La respuesta inmediata es: Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. Ninguno de los que te está acusando, sean hombres o sean seres caídos, van a tener la libertad de justificarte. El único que te puede justificar es Dios. Dios es el que justifica. Por eso, qué fácil es para la oveja herida, la oveja amargada, qué fácil es botar muchas veces la imagen de un ministro, por creer tú que tienes la facultad de hablar de los ministros. La Biblia lo que dice es: el siervo cae o está en pie para su Señor. Entonces tengamos mucho cuidado, hermano. Hacemos del árbol caído mucha leña y no nos ponemos a pensar que lo que estamos diciendo acerca de otros, el mismo Señor que nos conoce nos está viendo. Y puede en determinado momento sacar a luz también lo que tú tienes adentro. ¿Quién es el que acusa a los escogidos de Dios? Ese es el contexto. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Qué fácil condenamos nosotros a la gente, ¿no? Cuidado con eso. Cristo Jesús es el que murió. Por eso me da risa y río por no enojarme cuando cualquier aprendiz de ministro llega a las casas solo porque ya no estás bajo la cobertura de un flamante apóstol a maldecirte y a generar temor. ¿Cuántos saben que contra Israel no hay agüero? Y nosotros somos el Israel de Dios. Somos hijos de Abraham por la fe. Lo dice Gálatas. Entonces, ¿por qué cuando te sales de una cobertura porque te abrieron los ojos, todavía sigues escuchando voces extrañas que te maldicen y te dicen lo que te está pasando es porque dejaste al siervo? ¿Acaso ese siervo murió por mí? ¿Acaso ese siervo murió desangrado en una cruz? No, no se deje engañar, porque dice Cristo Jesús. Uno podría poner nombres ahí de los flamantes apóstoles que les molesta que alguien se salga de su cobertura y de ribete le quitan la salvación. ¿Quién les dijo a esos hombres
que pueden quitar la salvación a nadie. No malinterpretemos lo que por muchos siglos se ha malinterpretado cuando se le dijo a Pedro: al que remita los pecados le serán remitidos, y a los que le retenga los pecados le serán retenidos. Tengamos cuidado con eso, porque la iglesia grandota ha agarrado ese verso mal interpretado para traer miedo, y hoy lo usan muchos ministros que por su actuar se volvieron falsos. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mire cuántas cosas maravillosas hizo Él, y por eso nos da victoria ante cualquier situación, porque Él murió. La próxima vez que te diga alguien que porque no tienes cobertura, que porque aquí, que porque allá, hermano amado, pregúntale si esa cobertura fue la que murió por ti, o si fue el Señor. Porque Romanos dice que Él murió, pero no solo se quedó en la tumba, resucitó. Y no solamente resucitó, ascendió y se sentó a la diestra de Dios. Eso significa que su sacrificio fue perfecto y fue acepto. Y por cuanto fue acepto su sacrificio, tú y yo somos salvos. Hermano amado, nosotros hemos sido declarados por medio del sacrificio de Cristo como que si nunca hubiéramos pecado en un acto legal. Eso no te da a ti la oportunidad de seguir pecando. Porque déjame decirte que si el pecado te alcanza una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, necesitas administrarte porque estás en grave peligro. Y dice que intercede. El Paracleto intercede. El Paracleto que se fue, intercede por ti cuando estás pecando, cuando no estás haciendo la voluntad de Dios, cuando nos estamos portando mal. Él intercede, porque el Paracleto es un abogado. El Paracleto intercede allá, y el Paracleto que tenemos adentro también está intercediendo, doble intercesión. No le demos trabajo al abogado, portémonos bien. Dejemos que el Espíritu Santo nos llene. Hagamos las cosas correctas, no por nosotros mismos, sino por la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Él intercede. Voy terminando. Verso 35, otra vez preguntas. Una buena manera de poder aprender. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Un apóstol que cree que es el intercesor, que cree que asume el papel de Cristo? ¿Cuántas mega iglesias en diferentes partes del mundo están tomando el papel de Cristo? Y cuando te vas de ellos, porque te abrieron los ojos, te atacan de esa manera. Por eso necesitas tener fundamento bíblico. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, ¿alguno de ustedes está tribulado? Los cristianos necesitamos ser sinceros. Dejémonos ya de poses falsas. ¿Está tribulado? ¿Viene la tribulación a veces a nuestra vida? La respuesta es: la tribulación de ningún tipo nos podrá separar del amor de Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Oh angustia. ¿Vino usted angustiado hoy?
Puede ser que aquí haya gente angustiada. No sabe qué le depara el futuro. Eso trae angustia. Tu futuro está en las manos del Señor. El futuro de tus hijos también. No importa dónde anden, te puedes constituir en intercesor de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, si no andan bien. Sabiendo que tu intercesión aquí en la tierra se junta con la intercesión en el cielo. Y esas dos intercesiones son poderosas. O persecución. Ay, Iglesia de Guatemala, ¿será que en los próximos meses empezarás a ver persecución? ¿O en los próximos años? Tan fácil que va a ser ahora perseguir administrativamente a la iglesia a través de decretos, a través de leyes. ¿Aló? Tan fácil. ¿Cómo vamos a enfrentar la persecución? Donde nos digan, aquí no puedes predicar. ¿Será que la iglesia en Guatemala va a empezar a darse cuenta que no le permiten predicar? Y que si predica en la calle lo llevan a la cárcel. Y vamos entonces a añorar los momentos en que era tan fácil predicar en las calles. O hambre. Yo sé que esto no es muy halagüeño testificarlo, pero hay gente aquí que ha pasado literalmente hambre por días. Que se atreva a levantar su mano. 1, 2, 3, 4, 5. Qué bueno ha sido el Señor con nosotros. Pero esas 5 personas que levantaron su mano, sin duda vieron un milagro del Señor en sus vidas. Cuando hay hambre, ya no somos plomosos, ¿verdad? Hasta el pan duro se come uno, ¿o no? Ya no es uno melindroso, porque hubo hambre. Mi esposa me cuenta, desde que nos casamos, ella se daba cuenta que yo era melindroso, ¿verdad, Yadi? Yo no me como lo que no me gusta, porque no he tenido hambre. Pero vienen momentos donde se pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Hambre? Quiere decir que la iglesia puede tener hambre. Y usted sabe que los primeros cristianos tuvieron hambre. O desnudez, es decir, no tener abrigo. ¿Cómo será los indigentes de Quetzaltenango que amanece a 0 grados y ellos durmiendo en un parque? Y las flamantes iglesias evangélicas de cualquier parte del mundo durmiendo con hasta 3 ponchos. ¿Dónde están los cristianos que en algún momento nos quitamos un poncho y se lo vamos a dar a alguien que se está muriendo del frío? En algún momento puede ser que se tenga que enfrentar situaciones así. Ahora, termina diciendo o peligro, cualquier clase de peligro, o espada. Si usted cuenta bien, son 7. Y 7 es número de plenitud, de algo completo. Entonces quiere decir que esas 7 cosas son solo los pequeños ejemplos de todo lo que eventualmente puede suceder en nuestras vidas que tiene como propósito quitarnos el amor de Cristo. Porque la pregunta ¿cuál era? ¿Quién nos apartará?
¿qué nos apartará del amor de Cristo? ¿Qué está diciendo eso? Nada de lo de negativo que llegue a tu vida te debe de hacer pensar que Cristo te dejó de amar. Él nos amó con amor eterno. Aleluya. Fuerte el aplauso al Señor. El apóstol Pablo estaba viviendo en carne propia mucho de lo que él estaba escribiendo. Y muchos de los cristianos de los primeros siglos vivieron lo mismo. Lo que le ha hecho daño a la iglesia es la prosperidad, la comodidad, la falta incluso de persecución. Ha aflojado a la iglesia. Nos ha hecho cristianos de azúcar. ¿Vas a ir a la iglesia? No, porque está lloviendo. ¿Vas a ir a la iglesia? No, porque estoy trabajando. ¿Vas a ir a la iglesia? No, porque tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Mientras ellos estaban en juego su vida. Y por eso nos dejaron grandes testimonios. Tal como está escrito, termina resumiendo al decir: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Ninguno de nosotros ha vivido eso. Y espero que si lo tenemos que vivir, estemos firmes. Somos considerados como ovejas para el matadero. ¿Cómo mueren las ovejas? Se dice mucho, yo no lo he visto, que las ovejas mueren sin hacer mayor ruido. Y algunos dicen que lo que sacan son lágrimas. Yo no lo he visto. ¿Cómo mueren los cerditos? Se oye a 5 cuadras. ¿Sabe, hermano, que la última generación de la iglesia vamos a tener que aprender a morir? Y no necesariamente muerte física, pero sí morir a nuestros gustos, a nuestras comodidades, a nuestros deseos que son muchas veces profanos. Porque el apóstol Pablo, la muerte le seguía los pasos. Y terminamos entonces. Pero en todas estas cosas ya recibimos respuesta. ¿Qué cosas? En ese número 7 están todo lo que a ti te ha pasado, y lo que te va a pasar, y lo que me va a pasar. Entonces está diciendo, en otras palabras, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y entonces dice: porque estoy convencido. Usted tiene que estar convencido de que ni la muerte. ¿Cómo enfrentamos la muerte los cristianos? Tenemos que aceptar que es dolorosa, pero no nos puede separar del amor de Dios la muerte. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, son posibilidades que se pueden dar en nuestra propia experiencia, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes. Aquí en el griego es ni los dunamis. Así como hay un poder que viene del Espíritu Santo, hay poderes que no vienen del Espíritu Santo. Y esos poderes están cegando a la gente. Disculpe que yo sea muy incisivo en esto, pero solo a través de poderes espirituales fue que muchas ovejas del doctor Ríos fueron terriblemente contaminadas. Y hasta el día de hoy no entendemos por qué siguen ahí, siendo contaminados. Porque son poderes que agarran a los que están débiles espiritualmente. Por eso tenga cuidado usted con jugar con los poderes, donde se manifiesten. Tenga cuidado
¿Qué permite en su vida? Porque lo pueden engañar. Ni poderes. ¿Y cómo termina el verso? O esa porción, solo la leo y nos vamos. Dice, ni lo alto, en las esferas celestes hay muchos, incluso dioses con D minúscula, caídos. Porque Pablo dice, por cierto, hay muchos dioses y muchos señores. Y note que el contexto es que esos personajes están vinculados a religiones falsas. Ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, y hay una versión que dice, y que está por crearse, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aleluya. ¿No cree que es una buena manera de iniciar este año? Sabiendo que somos más que vencedores. Usted podrá pensar, pero si estoy en derrota, si el hermano Sergio supiera, estás en derrota porque quieres. Te sientes como te sientes porque tú quieres. Porque la palabra de Dios está ahí. Tú la tomas, la haces tuya, te la apropias o no. ¿Tú la dejas guardada en tu corazón para los momentos difíciles o no? ¿Tú permites que renueve tu mente o no? Por supuesto, todo esto es un proceso. Puede ser que tú te levantes de aquí y digas, no, yo no creo eso de que soy vencedor. Es que mire, ser vencedor no es que todo nos salga bien. No, ser vencedor es que en medio de las dificultades nosotros podamos decir, estoy de pie. Por eso, el hermano Manuel Ávila viajó en un viaje largo, creo que lo hizo por tierra, en el 1998, y llegó a la casa del hermano Otto, compañeros de milicia, compañeros de tantas cosas, testigos del avivamiento del himno. ¿Y sabe cuál es la única palabra que traía ese siervo de Dios? De parte de Dios para el hermano Otto, que ya no podía hablar, que estaba embatallado. Hermano Otto, ¿cómo está su fe? Esa fue la única pregunta. No le vino a preguntar a quién le iba a dejar el ministerio. Le vino a preguntar, en medio de esa prueba, un predicador que amaba tanto predicar la palabra y que Dios lo usaba de una manera tan tremenda. Qué casualidad que el derrame cerebral le afecta la cuerda vocal. Como que el Señor le dijo, quédate un poco quieto. Y a pesar de eso predicaba. Lo oímos predicar. ¿Y cuál fue la respuesta? Que yo creo que debería ser nuestra respuesta frente a cualquier adversidad que tengamos que enfrentar este año o el otro o antes de que el Señor venga. La respuesta fue, como al principio. Que esa sea nuestra manera de saber que en Cristo, que nos amó, porque es por amor, hermanos, no es por nosotros. Deje de verse usted en sus debilidades y vea al Cristo que lleva dentro. Si seguimos viendo nuestras debilidades, así nos vamos a quedar, hermano. Si seguimos aceptando el pecado que nos alcanza, ahí nos vamos a quedar. Y la cosa se va a poner más difícil. Pero si usted ve al que ya venció en usted, y que cuando usted es débil, Él es fuerte, vamos a tener victoria. Póngase de pie. Todo aquel que quiera acercarse aquí al altar, con el ánimo
de creer la palabra que ha escuchado, tiene libertad para venir. Muchas veces acercarnos al altar nos cuesta mucho. Hay cristianos que nunca se han acercado a un altar. No sé si porque creen que ya están bien, o es timidez. Pero la invitación está otra vez puesta delante de ti. La victoria, Cristo la alcanzó siendo humilde y dependiendo completamente del Padre, dependiendo de la llenura del Espíritu. Por eso no empezó a hacer nada hasta que llegó al Jordán. Dependió completamente de su Padre y triunfó. Por eso Pablo en otra porción dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque la victoria de Cristo quitó el poder de la muerte, y de la muerte más delicada, que era la muerte segunda, a todos los hijos de Dios. Por eso, en medio de tu prueba, en medio de tu necesidad, en medio de ese problema que te han hecho creer que es irresoluble, en medio de esos pensamientos que te agitan tu alma, en medio de cualquier adversidad que estés enfrentando, dile al Señor que tú crees su palabra y que le agradeces que Él te ha hecho más que vencedor, que ninguna de las cosas que estás enfrentando, ni aun las que enfrentarás, te podrán apartar del amor de Dios, del amor de Cristo. Que tú estás firme, díselo. Que aunque la enfermedad no sane, tú te consideras más que vencedor. Que tú crees a su palabra. Y que tú sabes que aunque la muerte física te alcance, solo será cuestión de tiempo que tú resucites, y que resucites a su semejanza, y que ahí se haga realidad la total victoria que Él ganó. Él murió y resucitó para que si la muerte física te alcanza, también tú tengas la maravillosa experiencia de la resurrección. Padre, mira el corazón de cada uno de nosotros en esta mañana. Examínalo. Si hay camino de perversidad, ten misericordia. Y trae una palabra personal en este momento, por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros, que traiga esperanza, que traiga convicción, que aumente la fe, para saber que si han habido derrotas, la victoria final tú ya la ganaste en la cruz del Calvario. Fortalece la fe, que tu palabra produzca un cambio en todo joven, toda señorita, en todo padre de familia, en todo hijo.
En todos los que estamos aquí, Señor, que tu palabra produzca algo nuevo. Tu palabra ha sido clara. Y la única cosa que podemos hacer es aceptarla, atesorarla en nuestro corazón o dejarla ir por la incredulidad. Puede ser que la mente esté siendo tan tomada incluso por espíritus que tú ya no creas la palabra. Pero yo reprendo en el nombre de Jesús todo poder, todo espíritu inmundo, toda obra del enemigo, todo ataque que está llegando a tu vida. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo lo reprendemos, para que hoy seas libre y recibas una palabra que te sostenga. Si el Señor pidió vencer a la iglesia novia, es porque lo puede hacer. Y tú estás en esta mañana con la alternativa de creer a su palabra y saber que no es en tus fuerzas que puedes tomar victoria, sino que es en la victoria de Él, de la cual nos hace partícipes, y que necesitamos creer, necesitamos aumentar la fe. Tu futuro, el futuro de todos nosotros está en las manos de Dios. El mejor plan es el que Él tiene para cada uno de nosotros, aunque no lo entendamos. Para Él no hay nada imposible. Y aún en medio de sentirnos quizá en lo profundo de un pozo, ahí el Señor te puede ministrar en esta mañana y levantarte y sacarte de ahí, sabiendo que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Señor, ministra a tus hijos, ministra a cada uno de los presentes, a los que por diferentes razones están sintonizando en este momento. Señor, te pido que tú les ministres, que aún la unción del Espíritu pueda llegar, como cuando llegaba, cuando oíamos un mensaje en un cassette y percibíamos la unción del Espíritu. Que de esa misma manera, Señor, tú te glorifiques y que entendamos que aún si es necesario enfrentar cosas difíciles, tú nos has hecho. Somos más que vencedores en Cristo, en aquel que nos amó. Reciba, hermano, reciba esa administración a su vida. Deje que lo que el Señor quiere hacer lo haga hoy. Mañana puede ser tarde. Arrebate lo que el Señor le quiere dar. Tómelo. Créalo por la fe. Sosténgase como viendo al invisible, porque Él no nos dejará. Esa es su promesa. Ahí donde está, levante sus manos, bátalas en señal de que usted está conectado con el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Llénese del Espíritu Santo.
gloria en cada uno de nosotros. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, bendito. Oh, bendito Señor. Gracias. Gracias. Es por eso que te alabo, es por eso Aleluya. que te sirvo, es por eso que te doy Gracias, Señor. todo mi amor. Aleluya. Tu amor por mí es más dulce que la miel. Y su misericordia es nueva cada día. Amor por mí es más dulce que la miel. Y tu Misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor Gracias, Señor. por mí Gracias, Padre. es Aleluya. más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel. Y tu misericordia es nueva cada día. Es por Eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, Es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Cristo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Bendito tu nombre. Aleluya. Padre, bendice este momento. Permite, Señor, que cada administración, cada palabra, lo que tu Espíritu Santo ha hecho hoy, nos lleve a vivir los próximos días experimentando tu amor, tu llenura, tu fortaleza, todo aquello que necesitamos para continuar en nuestra travesía hasta llegar a ti. Guarda cada familia, bendícela, has vallado alrededor de cada uno y sigue haciendo tu obra en nosotros.
mientras volvemos a tener la oportunidad de estar juntos, llévanos con paz, llévanos con bendición. Amén y amén. Estamos despedidos. Salúdense unos a otros. Este es el momento de poder saludarse y poder tener comunión. Bendiciones.